hombres que están aquí, ¿verdad? En este libro. No nada más porque sí, ¿verdad? Ya hablando de los hombres que están en este libro, sobre todo de los que vamos a empezar a tocar primero, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo, de algunos ministros aquí muy notables del Antiguo Testamento, de hombres que sirvieron a Dios fuertemente, ¿verdad? Que se entregaron a Dios, que se entregaron como Abraham, como Moisés, como Josué, como aquellos líderes del pueblo de Dios. Nosotros veríamos muchas cosas, experimentaríamos muchas cosas. Dios nos enseñaría tantas cosas como les enseñó a estos hombres. Yo quisiera que pusiera usted atención para que viera usted lo que es tener convicción. Porque nosotros profesamos conocer a Dios, no decimos de pura palabra, soy cristiano, no, sino que hay conciencia, hay experiencia, hay conocimiento de Dios, ¿verdad? Que nos respalda. La Biblia es clara cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una persona que no pone atención en estas cosas, que vive nada más, ¿verdad? Alá y se va, anda en la corriente religiosa, por eso no ve muchas cosas, no experimenta muchas cosas. Por eso hay lugares tan vacíos, porque la gente, ¿verdad?, prefiere otras cosas, porque no ha visto lo que otros hemos visto, yo le digo así, o otros han visto. En este caso voy a hablar niveles de convicción. Primeramente, ¿verdad? Fíjese, ¿qué viene siendo la palabra convicción? Viene siendo certeza. No es muy difícil entender, ¿verdad?, lo que es la palabra certeza. Viene siendo prueba. No estoy hablando, ¿verdad?, de prueba que le pase algo, no. Prueba de lo que usted habla, prueba de lo que usted vive, prueba de lo que usted conoce. Eso es convicción. Es una prueba de que usted es hijo de Dios, de que usted conoce a Dios. O sea, creencia y evidencia. Mejor dicho, lo digo así. Vamos a empezar en el capítulo número 16 del libro de San Mateo. Fíjese, hermano, vamos a ver a hombres que sin estar, no sé cómo decirlo, porque estos hombres, ¿verdad?, fueron tan consagrados, tan santos, tan entregados a Dios, que tuvieron unas experiencias, y esas experiencias les hicieron que en ellos hubiera credibilidad de las cosas de Dios, que hubiera confianza, hermano, y que eran hombres igual a nosotros. Hay niveles de espiritualidad, no todos tenemos el mismo nivel de espiritualidad. Por eso la Biblia habla de frutos a 30, a 60, a 100 por uno. Los que tenemos o los que damos 30, ¿verdad?, somos espirituales. Pero hay unos que dan fruto a 60, son más espirituales. Otros a 100 por uno son hombres consagrados, hombres entregados. Y al hablar de hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, es lo que estoy yo hablando. Capítulo 16, versículo número 28. Y ahorita le explico algo porque le vamos a continuar. Nada más le voy a hablar de otro capítulo que no lo vamos a tocar, y usted lo va a tocar en su casa, que dice lo mismo. Pero aquí, el primer versículo que voy a tocar está en San Mateo 16, 28. Voy a tocar los siguientes versículos del capítulo 17, pero hay un libro más adelante que lo tiene en el mismo capítulo.
Dice el versículo 28, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El texto aquí es muy claro, fíjese, y trae luz cuando dice: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que no probarán la muerte, que no saborearán la muerte, que no experimentarán la muerte. Está hablando, ¿verdad?, de que antes de que ellos fueran a morir, y de una vez quiero decirle algo: la muerte es algo que se saborea. La muerte, ¿verdad?, es algo que se tiene que probar. La muerte es algo que se va a experimentar, porque está decretado al hombre que muera una vez y después el juicio. Y el Señor está señalando ahí algunos, o mencionando algunos, que ellos, antes de que ellos murieran, iban a tener una grande experiencia, y en este caso esa experiencia iba a ser que iban a ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y fíjense lo que les da a entender. Dice el versículo 1 del capítulo 17: y después de 6 días, o sea, pasados 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva a un monte alto. Toma 3 hombres: toma a Pedro, toma a Jacobo y toma a Juan, que eran 2 hermanos, y los lleva a un monte alto. Y luego dice en el versículo número 3: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la nieve. Me voy a detener un poquito, me voy a atrasar un poquito para que entiendas tú mejor cuando dice: y los lleva aparte. El escrito más apegado, más original, dice: y los lleva en privado. Fíjense cómo trata a Dios. No trató con los demás, a estos, tomándolos ahí, ¿verdad?, como con más confianza. En privado les muestra algo. No le muestra algo a todos los discípulos, sino más a 3 de ellos. En privado dice que los lleva a un monte alto y se transfigura delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos fueron blancos como la nieve, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Me voy a detener un poquito. ¿Quiénes se aparecieron juntamente con él? Moisés y Elías. Ahora, en este momento, lo voy a decir así, estarán Moisés y Elías en esa particularidad con el Señor, porque los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. La glorificación tiene que ser al momento. En este caso, ya Moisés y Elías ya estarían ahí glorificados, pero ellos no pueden ser glorificados antes de nosotros, ni nosotros antes que ellos. Ahora le voy a decir por qué. Dice el versículo número 3 de nuevo: y les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mire, Moisés existió como por el año 1400 antes de Cristo. Elías existió como por el año 700 antes de Cristo. 700 años de diferencia. Habían pasado 700 años de la muerte de Moisés cuando existió Elías. Hubo una diferencia, ¿verdad?, en el tiempo que ellos estuvieron aquí sobre la tierra. 700 años de diferencia. Y aquí aparecen con el Señor los dos en un estado, ¿verdad? Vamos a decir que no es un estado, porque ahorita lo vamos a ver, en una experiencia que les da el Señor para mostrarles algo, porque arriba les está diciendo
que no iban a gustar la muerte. ¿Quiénes? Pedro, Jacobo y Juan, antes de que vieran al Señor viniendo en su reino. En el versículo número 4 dice, y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando él aún hablando, he aquí una nube les cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento, o en el cual me complazco. Verso número 6. Y oyendo los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús llegando los tocó y dijo, levántense y no teman. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mira, hermano, cuando el Señor les dice, ¿verdad? Levántense, vámonos. Dice que aparece solo Jesús. Ya Jesús ya está ahí en su estado humano, ya no está, ¿verdad? Ahí transfigurado, ya no está, ¿por qué no decirlo? Glorificado, porque ellos vieron glorificado a Él y a estos hombres, cosa que no ha acontecido en esos hombres, sino que esta es una visión. El Señor les muestra una visión de que esos hombres, y les da una seguridad de que esos hombres están con Él. Y un día van a estar glorificados juntamente con Él. Moisés y Elías. Ahora, ¿qué les dio a entender el Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo, verdad? Con estas cosas. En la segunda de Pedro, bueno, en el libro de San Lucas, voy a repetir este mismo pasaje, pero en el libro de San Lucas, capítulo número 9, y le voy a explicar algo. A veces la Biblia parece que se contrapone en algunas cosas. Capítulo 9, verso número 28. Mire, allá dice, y 6 días después toma Pedro a Jacobo y a Juan. Fíjese cómo dice aquí. Si nosotros no entendemos, si nosotros no buscamos, si nosotros vemos a la ligera lo que la Biblia dice, sin interesarnos por qué está hablando de esta manera aquí y por qué está hablando de esta manera acá, no vamos a entender y vamos a decir, no, esto no es cierto, la Biblia se confunde. No es así, mire lo que le voy a mencionar. Dice el versículo 28. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte orar. No quise tomar el verso 27 porque también dice lo mismo, de gustar la muerte. Pero ya en el 28 dice que como 8 días. Allá decía que como 6 días, ¿verdad? Pero aquí está en este sentido. Dice como, o dice como 8. La razón es porque cuenta al estilo latino, me fijaba yo en eso, el día de entrada y el de salida, además del intervalo. Por eso cuenta aquí. Es diferente testificador en este caso, ¿verdad? Son testigos del Evangelio. Uno es el que testifica, otro es el que testifica, otro es el que testifica y otro es el que testifica cada uno, ¿verdad?, de los pasajes, lo que es el libro de Mateo, lo que es el libro de Marcos, lo que es el libro de Juan, ¿verdad?, lo que es el libro de Lucas. Son diferentes testigos. Aquí está testificando Lucas y luego sigue diciendo, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra
y su vestido blanco y resplandeció. Ahí está la transfiguración de la que está hablando allá San Mateo. Esa es la transfiguración, en que su apariencia o la apariencia de su rostro se hace, ¿verdad?, otra, y que su vestido blanco resplandece. Y lo dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron, fíjese lo que dice aquí, aparecieron en majestad. El escrito más apegado dice: fueron vistos en gloria. ¿Cómo fueron vistos en gloria y no han sido glorificados? Si nosotros leímos bien allá el versículo 9 del capítulo 17 de San Mateo, dice que el Señor les dijo: no digan a nadie la visión. Lo que pasa es que les mostró viniendo en su gloria, pero en una visión. Estos hombres eran hombres, ¿verdad?, y que tenían que dejar evidencia, hombres, ¿verdad?, que el Señor había elegido para que su palabra llegara hasta nosotros. La sana doctrina, la sana palabra de Dios, hablada por hombres que tuvieron una experiencia especial con el Señor. No nada más tuvieron la experiencia, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento, cuando habla, ¿verdad?, el profeta Isaías en el capítulo 6, que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y luego dice, ¿verdad?, que ahí estaban algunos serafines, y uno al otro decía: santo, santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego dice que él se sentía mal porque sus ojos habían visto al Señor, al Dios de los ejércitos, lo ve en su gloria. Oiga, qué evidencia tan grande para agarrar una buena convicción. Cosas que estos hombres vieron, ¿verdad?, cosas que estos hombres experimentaron, por eso tenían esta convicción. Ahorita vamos a ver la convicción nuestra también. Esto les enseñó estas cosas, se manifestó a ellos en esta manera, ¿verdad?, porque aquellos eran los pioneros, fueron los pioneros, fueron las columnas. Nosotros cada uno somos una piedra, pero ellos fueron las columnas que sostienen todo el edificio, que sostienen toda la doctrina. Esto es lo que sostiene toda la doctrina. Y luego sigue diciendo aquí, y dice: y Pedro y los que estaban con él, verso 31, que aparecieron en majestad, vistos en gloria, y hablaban de su partida o de su salida, la cual había de cumplir se había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron, vieron su majestad, gloria al Señor, su grandeza, vieron su gloria, y a aquellos dos varones que estaban con él. Y luego dice: y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, ¿vienes que nos quedemos aquí? Hagamos 3 pabellones, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías, hablando de 3 tiendas, de 3 tabernáculos, no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió. Tuvieron temor entrando ellos en la nube, y vino una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y pasadas aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, en la segunda de Pedro, segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, aquí está testificando Pedro. Fíjese, ya con esa experiencia, hermano, o sea, yo le hablo de su experiencia, ¿qué nos va a mover de otra manera? Las experiencias que tenemos, hermano, estoy hablando de las experiencias con el Señor. Yo no sé qué experiencias tenga con el Señor usted. Si usted
usted sea un hombre, usted sea una mujer de oración, sea una mujer que busca verdaderamente a Dios. A veces nosotros no tenemos experiencias, el sentir la presencia de Dios, en que Dios trate con nosotros, en que Dios nos hable por medio de su palabra, en que Dios nos llene, que su presencia la sintamos en nuestra vida. Por eso dice el verso 16, el que está hablando es Pedro, dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida del Señor nuestro Jesucristo, siguiendo que fábulas o mitos por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos, ¿qué dice ahí? Viendo su majestad. Mire, ahí hay una palabra para majestad que viene siendo megaloites, megaloitoes, así, para referirse a una calidad superior, o sea, a gloria o esplendor, cuando vieron al Señor Jesucristo. Por eso dice, nosotros no les estamos contando un cuento, no les estamos hablando, ¿verdad?, mitos, no les estamos diciendo fábulas. Lo que hacemos nosotros los predicadores, hermano, cuando les hablamos a ustedes, no les hablamos cosas nuestras que se nos ocurren, les hablamos cosas que son verdad. Hemos tenido una experiencia con Dios y eso nos ha traído, ¿verdad?, a hablar la verdad. Por eso el texto es claro cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, sigue diciendo que ellos vieron con sus propios ojos. ¿Qué es entender eso? No nos vieron otros ojos y nos contaron lo que vieron, no. Nuestros propios ojos, no fueron otros los que lo vieron. Nosotros sí, nuestros propios ojos no vieron al Señor, pero nuestro espíritu ha visto al Señor, hermano, ¿cómo no? Sigue diciendo, dice, porque él había recibido de Dios Padre, honra y gloria, cuando una tal voz fue enviada de la magnífica gloria, este es mi Hijo amado, o este es el amado Hijo mío, en el cual me he agradado. Y nosotros, dice, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos, ¿qué?, juntamente con él en el monte santo, contando la experiencia que pasaron con el Señor, cuando el Señor los toma y los lleva a un monte aparte, los lleva, hermano, muy en lo particular. Dios es muy exclusivo, hermano. Podemos haber muchos ministros, pero no a todos nos enseña, ¿verdad?, cosas tan profundas, no a todos, ¿verdad?, nos enseña parejo. No, estos hombres, por su dedicación, por su entrega, ¿verdad?, al Señor, tuvieron aún el privilegio de que Él viniera personalmente, que Él tomara un cuerpo humano para estar juntamente con ellos. Serían hombres de convicción, hermano. Miren, Primera de Juan, gloria al Señor, capítulo número 1. A veces nosotros queremos conocer, queremos saber, queremos entender, y a veces en lugar de caminar para adelante parece que caminamos para atrás, hermano. Tomamos más en serio, ¿verdad?, con más, pues es que es nuestra humanidad, ¿verdad?, que camina más por lo humano que caminar más por lo de Dios. Dice el verso número 1. Aquí está hablando Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿qué dice ahí? Con nuestros ojos, no nos lo han contado, no, otro que los vio. Lo que hemos mirado, y luego fíjese hasta dónde, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Oiga, con esa experiencia, entender que era Dios
y luego palpar al Señor. Gloria a Dios. Qué experiencia tan preciosa, ¿verdad? Si a veces con su pura presencia, ¿verdad?, sin verlo, sin palparlo, es una llenura preciosa cuando viene Dios a nuestra vida. Ahora estos hombres, hombre, que lo palparon al Señor, y luego dice, ¿verdad?, está diciendo tocante al verbo de vida. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oiga, qué experiencia, hombres de convicción. Estoy hablando de la convicción de ellos, de los escritores. Por eso cuando dice, ¿verdad?, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que salga el lucero en vuestros corazones. Gloria a su nombre. Sigue diciendo el verso 2, dice, porque la vida, Dios, fue manifestada, Dios fue dado a conocer, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunicación o comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Miren, hermano, lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron, eso nos anunciaron. Y luego menciona y dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Tenemos que tener comunión con esos hombres. Debe de haber una comunión grande. Y luego menciona y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con Jesucristo hecho carne, con Jesucristo manifestado como el Dios de la gloria. Verso número 4 dice, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas o en pecado, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, dice, de todo pecado. Oiga, qué grande convicción. ¿Habrá diferencia? Bueno, ellos fueron los apóstoles. Estos hombres estuvieron cerca de Él, pues andaba con Él, los hizo muy consagrados. No. Él nomás mostró que Él era Dios. Él les habló, Él les enseñó. Ellos buscaron la consagración. Ellos se entregaron tanto, ¿verdad?, al Señor, que tuvieron una convicción y el Señor los eligió. Por eso cuando dice el libro de San Lucas, en el capítulo número 6, en el verso número 13, dice, llamando a sus discípulos, dice, escogió de entre ellos 12, a los cuales llamó apóstoles. Había varios, pero escogió 12. Y cuando se trata de lo mero bueno, ¿verdad?, de la convicción, de los líderes más fuertes, de los que parecían ser las columnas, como dijo aquel hombre llamado Pablo, ¿qué es lo que pasó? Dice que lo saca en lo particular a Pedro, a Juan, a Santiago, y se transforma, les muestra cómo lo van a ver o cómo van a estar con Él en un tiempo futuro, porque les muestra que así como ven a Moisés, así como ven a Elías, ustedes van a estar un día. Por eso les mostró viniendo en su gloria. Ellos conocieron la gloria de Dios. Tan
canto que hablamos, el canto que hay también, ese que hay de la gloria, y no nada más es cantarlo de la gloria. Hay que entender, hay que buscar esto. Fíjese, en el libro de los Romanos, capítulo número 8, ya Pablo, ¿verdad? Usted sabe que aquí ya Pablo, ya el Señor trató con él, ya en el capítulo 9 de los Hechos, ahí lo dice, la forma en que lo metió a una experiencia, ¿verdad? Aquí en el libro de Romanos, el capítulo 8, en el versículo número 33, bueno, 31, que lo hemos llevado para otras líneas, el versículo número 31, vamos a verlo ahí. Dice: pues ¿qué diremos a esto? ¿Qué preguntaremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, una convicción de que Dios es por nosotros. ¿Tiene usted esa convicción de que Dios es por usted? Pues ¿quién va a poder con usted? A veces puede más el cansancio, a veces pueden más los problemas, a veces pueden más las enfermedades, a veces puede más la pereza, a veces puede más el afán, a veces pueden tantas cosas, y hay gente que todo eso puede con él. Por eso los tiene amarrados. Pero tenemos a Dios. Dios por nosotros, o sea, Él es el que actúa. Todo es hacer conciencia. Si Dios por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, o no escatimó, no negó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oiga, qué convicción. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escogidos viene siendo selectos, elegidos. La iglesia de Dios, hermano, el grupo que decimos ser hijos de Dios, es algo selecto, es algo que Dios escoge. No cualesquiera somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios es porque Él nos escoge, porque Él nos ha seleccionado. Y quiero decirle, ¿verdad que lo escogido es lo mejor? Entonces nosotros debemos de ser lo mejor que puede haber. Por eso dice, muchos son llamados, mas pocos los escogidos, pocos los electos, pocos los elegidos. Y luego sigue diciendo, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede o suplica o interviene por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Fíjese la convicción de este hombre. ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O cuchillo? A veces nosotros mismos nos quejamos que no tenemos ni qué comer, siempre andamos buscando. Nos afanamos por obtener todo, ¿verdad? Vemos que el mundo se conduce teniendo todas las comodidades del mundo. Pues qué bueno, los que tienen para comprar, los que no les es difícil obtener cosas buenas. Nosotros también las podemos tener, pero la prioridad, hermano, es Dios, antes que todas esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Cuando hay una convicción del Dios que tenemos, ¿qué nos va a mover? Sigue diciendo el texto, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero, o somos valorados, así nos valora la
estimación. Queremos los primeros asientos en las sinagogas, queremos los primeros lugares, queremos representarlo mejor. Pero el mundo, ¿cómo nos tiene? Como lo peor. En una ocasión dice aquel apóstol, como la jez del mundo. Mire, capítulo 4. Aquí va a entrar usted y voy a entrar yo. Con ese ánimo que Dios nos ha dado. Verso número 17. Dice, como está escrito, por padre de muchas gentes te he puesto. Está hablando de Abraham, delante de Dios al cual creyó, lo que le dijo Dios a Abraham, el cual da vida a los muertos, hablando de Dios, y llama las cosas que no son como las que son. Y luego dice, refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿No hay alguna Biblia que diga ya esperanza más allá de esperanza? ¿Cómo creyó Abraham? Él sabía, ¿verdad?, que si Dios le estaba dando una esperanza, había algo más allá todavía. ¿Nosotros qué esperamos? No buscamos, no tenemos una esperanza concreta, ¿verdad? No tenemos una convicción si verdaderamente un día vamos a estar con el Señor. Este hombre creyó en esperanza contra esperanza. Este hombre creyó más allá de la esperanza. Dios me da esperanza, pero yo debo de sobrepasar eso y creer más allá que un día voy a estar con Él. Por eso dice el texto ahí, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme así será tu simiente. Por eso ese hombre es llamado el padre de la fe. Quizás no hemos sabido o no ha habido un hombre que crea más allá de la esperanza. Quizás, digo yo, no sé. Pero aquí la Biblia nos está dando a conocer un hombre que creyó más allá de la esperanza. Por eso es llamado el padre de la fe. Ahora sigue diciendo, verso 19, y no se debilitó o no se enflaqueció en la fe, fíjese, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. O sea, no se enflaqueció en la fe. Oiga, Dios me está dando una esperanza. Y luego me dice, ¿verdad?, que tome a mi hijo, que vaya y lo sacrifique. Si no hubiera creído, ¿verdad?, más allá de la esperanza, había enflaquecido en su fe. Bueno, no creía en Dios que me está diciendo, ¿verdad?, que mi simiente va a ser, ¿verdad?, como las estrellas del cielo. Y me las enseña y me dice. Y luego me dice que sacrifique del único que puede ser mi simiente. Pero yo sé quién es Dios. Algo quiere Dios conmigo. Así pensó este hombre. Por eso, mire, él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando los criados le dijeron que iba a ir al monte, toma a su hijo, toma la leña, toma el asno y se lo lleva. Y cuando está cerca del lugar donde debía de sacrificarlo, él sabía que lo iba a sacrificar porque Dios le había dicho, le dice a los criados, espérenme aquí, que mi hijo y yo volveremos. ¿Cómo te está poniendo contra Dios? Si le está diciendo que vaya y lo sacrifique, eso es creer más allá de la esperanza. Así pensó Abraham. ¿Y qué hizo el Señor? Cumplió la promesa. Ahí estaba el cordero atado en el zarzal, con el cuchillo en la mano. No enflaqueció, dice el texto, en su fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Ay, gloria a Dios, lo dice, plenamente convencido. Ahí está la palabra persuadido,
Estamos hablando de convicción, convencido, persuadido de que todo lo que había prometido, de todo lo que le había prometido era también por eso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuida justicia. Y luego es lo que dice el 23, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado o contado, sino también por nosotros, a quienes será contado o atribuido. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. A ver, ¿cuántos creen que Jesús fue levantado de los muertos? Podemos tener esa convicción, hermano. Nada más que nos cuesta tener esa convicción. No digo que la tengo, no. Yo estoy predicando lo que estoy entendiendo, ¿verdad? La esperanza que Dios me da. Esto me tiene que tener firme. Oiga, qué triste alguien que deja de servir a Dios después de entender estas cosas. A su nivel usted ha entendido cosas. Aquí está lo que usted puede alcanzar, lo que yo puedo alcanzar. A veces somos conformistas. A veces somos tan conformistas que venimos cuando queremos. Venimos a la hora que queremos. Que no vaya el diablo a robarnos lo que hemos estado agarrando en este momento, saliendo de aquí. Que llevemos y meditemos estas cosas. Esto hace falta, ¿verdad? Precisamente en nuestras vidas. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses. Aquí cabe todo eso, ¿verdad? Aunque hay textos que tomo, ¿verdad?, donde se están expresando otras cosas, pero cabe esto, tiene aplicación en esto. A veces nosotros cualquier cosa nos mueve. No vayas, no, quédate, mejor vete con tus parientes, vete a vacacionar, habiendo tantas cosas que hacer y teniendo la oportunidad, ¿verdad?, de hacer muchas cosas en el Señor. Nosotros no las hacemos. Miren lo que dice el verso número 1 de la segunda de Tesalonicenses. Y aquí está hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, pero voy a tomar nada más el versículo número 2. Pero rogamos, ¿a quién le habla? ¿A quién le está hablando, hermano? No se oye. Le está hablando a los hermanos. ¿Cuántos hermanos sabemos aquí? Nos está hablando a nosotros, ¿verdad? No, le está hablando a los hermanos de allá de Tesalónica, podemos decir. Pero os rogamos, hermanos. ¿Sí sabe lo que es un ruego? Tanto insistir, tanto decir, tanto mire, hermano, y mire, hermana, y mire, y mire. Pero rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. ¿Qué va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo? Nos vamos a recoger al Señor. Y así estaremos para siempre o por siempre con el Señor. Dice el verso 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. Bueno, aquí está hablando de un sentimiento, ¿verdad?, hacia Dios. No está hablando de un sentimiento carnal, un sentimiento humano. Porque un sentimiento humano, si nosotros no estamos prevenidos, puede más que el entendimiento. ¿Verdad que nosotros tenemos entendimiento? Entendemos muchas cosas, pero a veces nos mueve más el sentimiento. Puede más nuestro sentimiento que lo que entendemos. Yo entiendo que debo estar en tal parte, yo entiendo que debo hacer esto para Dios, yo entiendo que sí, pero como siento más
humanidad, como que me borro, ¿verdad?, de la cabeza lo que entiendo y me dejo ir por el sentimiento. Eso nos pasa mucho. Puede más el sentimiento que el entendimiento. Y aquí está hablando de un sentimiento, pero un sentimiento hacia Dios, de lo de Dios. Un sentimiento, ¿verdad?, de lo que esos hombres hablaron. Sentir lo que ellos sintieron, sentir al Señor. Y luego dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Entonces está hablando, hermanos, vivan una vida firme. Eso entender. Lo que han entendido, no sean movidos de eso. Firme. Como dice la 1 Corintios 15, ¿verdad? Versículo número 57. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Así dice ahí. Eso es lo que estos hombres dan a entender. Esa es una convicción. Y si nosotros somos llamados, ¿verdad?, a tener una convicción más elevada de la que tenemos ahorita, no como la de ellos, puede llegar a tener la convicción de ellos. ¿Usted cree que ahorita no hay hombres con los cuales ha tratado el Señor en visión? ¿Ya se acabarían las visiones? O que hombres con los cuales ha tratado el Señor hablándoles a su mente, o hombres con los cuales ha tratado el Señor por medio de la lectura de la Escritura, de la entrada, por medio de la oración, por medio de tantas cosas habla el Señor. Claro, nosotros somos hijos de Abraham, del Padre de la fe. Tenemos una esperanza, pero tenemos que luchar. Quizás no vayamos a ser metidos a la experiencia de Abraham, ¿verdad?, al único hijo. Si hay quien tiene un único hijo, fíjense lo que Dios le diga, dámelo, ¿qué haría? Tenemos que ser hombres, tenemos que ser mujeres de convicción. Yo le invito a pasar, pásenle.